Hola, bienvenido. Hoy haremos un estado financiero. Acompáñanos y disfruta del video. Hola, cordiales saludos. Mi nombre es Luz Estefan Luna Payares. En esta ocasión les estaremos presentando un informe financiero correspondiente a proyectos de expansión de la empresa Noex Commercial SAS, el cual contemplaremos la posibilidad de una apertura en la sede de Cartagena de India. Antes de empezar este informe financiero, quiero presentarles a mis compañeros de trabajo. Ok, mi grupo está conformado por Edilberto Osorio, María Alejandra, Andrés Pérez y mi persona, Luz Luna. Bien, en este informe financiero vamos a hablar de los siguientes temas. Primero, información general del proyecto. 2, análisis de pronóstico de venta por años. 3, análisis de costo de venta, estructura de costos. 4, análisis de proyección de gastos vivos. 5, estado de resultado proyectado. 6, plan de inversión. 7, análisis de inversiones fijas y diferidas. 8, plan de financiación. 9, análisis WACC, costo de capital. 10, flujo de caja libre. 11, criterios financieros. Y 12, aplicación de posibilidades para sensibilización. Bueno, ahora empezando con base al contenido, hablaremos un poco acerca de la información general de esta empresa. Bien, la empresa Noex Commercial SAS se especializa en la distribución y comercialización de sistemas de purificación de agua mediante ozono. Esta cuenta con más de 20 años de experiencia en el mercado colombiano y está presente en diferentes ciudades colombianas como Medellín, Cali, Bucaramanga. Actualmente, como lo mencioné anteriormente, la empresa evalúa la posibilidad de establecer una nueva sede en la ciudad de Cartagena, como parte de su estrategia de expansión en la región costera. Ok, para que esta empresa logre esta expansión, se requiere el desarrollo de un análisis financiero y económico que abarque un periodo de 5 años. Vendría siendo un periodo desde el 2025 hasta el 2029, con el propósito de evaluar la rentabilidad del proyecto que busca expansión. Esta tiene un atractivo y vendría siendo la potencialidad de su inversión y la viabilidad económica en general. La empresa proyecta un crecimiento económico del valor del mercado y expansión de cifras operativas. No obstante, es fundamental realizar una valoración presente y futura que permita pues tomar decisiones informadas sobre. Bien, aquí podemos apreciar el pronóstico de venta de la empresa del año 2025. ¿Cómo está estructurado? Hay que tener muy en cuenta la demanda global, la participación de proyectos, el pronóstico de proyectos, el precio de venta, el margen de contribución, la causa directa variable, utilidad deseada y el IPC. Recuerden que decimos elegir, se tomó la decisión de 5 años, que vendría siendo del año 2025 hasta el 2029, 2030. Y bueno, quiero decirles que este pronóstico de venta es un elemento muy esencial para comprender el comportamiento inicial de proyectos y su potencial en términos de crecimiento en el mercado de la costa. Este análisis nos permitirá visualizar con mayor claridad cuáles son las necesidades de inventario, tanto al inicio como al cierre de cada año, garantizando un desarrollo económico saludable. Bueno, viendo este pronóstico de venta, es el que está aquí, se los voy a subrayar. Podemos apreciar que tuvo un crecimiento constante del 3.5% anual. Este crecimiento es anual. En las ventas de productos durante todo el periodo
de ejecución del proyecto. Este crecimiento anticipado busca asegurar una mayor presencia en el mercado. Ahora bien, en el año 2025 se presencia una participación del mercado que comienza del 4.7 y tiene una progresión hasta el año 2030, que vendría siendo del 6%. Lo que indica, aquí está, lo que indica una mayor consolidación de la empresa dentro del sector. Ahora bien, hablemos un poco de los precios y los ajustes que puede traer el pronóstico de venta. Conforme a la política comercial establecida para tener la iniciativa, se aplicará un descuento del 5% sobre el precio base del producto, lo que disminuye a 359.100. Aquí lo podemos apreciar. Esta es una forma de incentivo para estimular las compras, ya que impacta positivamente a los márgenes de ganancia y los costos operativos variables. Buscan alcanzar aproximadamente una rentabilidad del 60%. Asimismo, podemos contemplar un ajuste anual de precios de venta con un incremento promedio de 20.000, considerando un aumento de aproximadamente el 5%. Y teniendo en cuenta la IPC, que vendría siendo un estimado para cada año y un spread fijo del 1% durante todo el periodo proyectado. Ahora bien, vamos a hablar un poco acerca de la estructura de costo. Bueno, para empezar, la estructura de costo son un componente muy clave para entender el peso financiero del proyecto. A continuación, les quiero desglosar un poco acerca de cuál es la estructura de costo por año. Diferenciado entre los costos variables por unidad y los costos fijos. Ok, aquí podemos apreciar la estructura. Bueno, se estima que el inventario tenga una rotación de 3.5 veces al año. Aquí lo podemos observar. Lo cual implica que se requerirán aproximadamente 1.958 unidades iniciales en el 2025 para operar. Aquí lo podemos observar. Inventario inicial, costo unitario, y este vendría siendo el inventario inicial. Ahora bien, en este contexto, los costos variables se derivan de la multiplicación entre los costos unitarios y el volumen de unidades requeridas para cubrir la rotación. Por su parte, los costos fijos presentan un 25%. Miren. Este 25% vendría significando el total de las ventas proyectadas. Ahora bien, proyección de gastos operativos. Para comprender mejor la dinámica, la empresa realiza un análisis de gastos operativos vivos. Esta empresa busca ajustar conforme al IPC cada ejercicio. Esto permite identificar el peso real de los costos operacionales dentro del modelo financiero del proyecto y planificar con anticipación las necesidades de caja. Buenas, ¿cómo está? Mi nombre es María Alejandra Orduña Anaya y le voy a hablar del siguiente punto. Análisis de proyección de los gastos vivos por año de la empresa Neo Comercial SAS. Tenemos entendido
que los gastos operacionales vivos son los gastos operativos que están en curso, es decir, los gastos del día a día. Esto quiere decir que son los gastos diarios que la empresa necesita. Y tienen como una característica, pues todos estos gastos tienen como característica que si no se cancelan estos gastos, si estos gastos no se pagan, alguna área o incluso toda la empresa puede dejar de funcionar. En este ejercicio, primeramente les presentamos un promedio de gastos operacionales con el fin de comprender su influencia dentro de la ejecución. A continuación, los gastos operacionales vivos anualizados y ejecutados de acuerdo al IPC de cada año. Como le dije anteriormente, los gastos operacionales vivos son estos que la empresa necesita y son los del día a día, o en este caso, estamos por año tras año, que son la nómina, servicios públicos, honorarios, arriendo, distribución, mantenimiento, aseo, cafetería y otros. En esta tabla se representa una proyección pues de año tras año de los gastos operacionales vivos, los cuales pertenecen a los gastos fijos de esta empresa. O sea, son los gastos que esta empresa anualmente necesita pues gastar para estar en funcionamiento. Y que son gastos que incurren año tras año. Esto se puede desglosar pues en las diferentes categorías. Como primera, observamos unos gastos, o sea, al final de todo, unos gastos fijos. Y estos aumentan progresivamente año tras año, como les dije anteriormente. Y nos presentan primero, y nos presentan al final el año 2030, donde hay un incremento total aproximadamente de 189.4 millones, respectivamente al año base. Un crecimiento anual que se podría decir que es moderado y sostenido. Y esto nos sugiere que tenemos un buen ajuste en la inflación y el crecimiento de las operaciones. Como primera medida nos damos cuenta que la nómina es lo que año tras año pues es lo que más crece. Y haciendo un análisis más profundo nos dimos cuenta que el 70% del total de estos gastos se lo lleva la nómina, ya que esta va creciendo con un 473 millones en cada año, en el año base, y llega hasta 608 millones en el 2030. Entonces, en este ejercicio se nos dio una lista de pues gastos que se proyectaron en 5 años, desde 2025 hasta 2030. Como estamos hablando de una empresa que tiene 20 años en el mercado y que el ejercicio nos plantea que ya tiene sedes en Medellín y en Cali, es una empresa, podríamos decir, analizando, que tiene bastantes trabajadores y por ende esto nos da un resultado de la nómina tan alto, ya que hay muchas personas alrededor del país trabajando en esta empresa en los diferentes puntos. Y en resumidas cuentas, eso es lo que podemos decir de estos gastos. Y también, o sea, dependiendo del gasto que estemos analizando, progresivamente van aumentando, van disminuyendo al paso de los años y nos da como resultado este resultado final, que es de 8.502.000. Seguimos. Ahora les voy a hablar del estado de resultados que proyectamos en cada año. Como sabemos, el estado de resultados es un informe financiero que resume los ingresos, gastos, ganancias y también las pérdidas, se puede decir también, que ha tenido la empresa durante un periodo determinado.
En este caso, igualmente, como en los gastos operacionales, también llegamos a unas conclusiones. A continuación, el estado de resultados proyectados por año, siendo ajustados sus gastos operativos vivos, de acuerdo a la IPCC, de cada año, tomando en cuenta el impuesto de renta actual del 35%. Como lo vemos en esta gráfica del estado de resultados, como ya lo dije anteriormente, sabemos que es el informe financiero pues, de todos estos ingresos o gastos o ganancias que tuvimos en los diferentes años. Como primera medida, quiero analizar las ventas netas. Nos dimos cuenta que progresivamente están creciendo y son sostenibles, ya que va aumentando en el año, está en el año 2025 en 2.5, 2.560 y termina en el 2030 en 4.877. La verdad es que es un crecimiento bastante, puedes decir, bastante importante y grande en este aspecto. Y también nos dimos cuenta que hubo un crecimiento acumulado de casi 90% en cada año. En el caso del costo variable total, representa aproximadamente el 40% de total de las ventas. Pasa de 1.000.000 y termina casi en 2.900.000, o sea, también un crecimiento bastante grande. En el caso de, también en el caso del costo marginal, también pasa algo parecido, donde empezamos con 1.500.000 y terminamos con 2.900.000. A mí ocurrió bastante grande ese cambio. Y también anualmente fue pues creciendo y mejorando. Y tiene un margen de utilidad que se mantiene alrededor del 60%, lo cual es positivo para este caso, en este punto en el que estamos del estado de resultados. Los costos fijos también nos demuestran una subida bastante pues progresiva también, porque empiezan en 640 y termina en un millón, o sea, empiezan 600 y terminan en 1.000.000. También fue bastante progresivo. Y ya para ir avanzando, con todos estos, que ya sabemos que es una lista en la que sacamos todo lo que fue gastos, ingresos y todo esto. Bueno, otra cosa que también analizamos fue que los gastos operacionales en vivos, que como les dije anteriormente, son la nómina, los servicios, los honorarios, suben de 800 millones a 873. Esto no fue tan grande, pero igual es significativo. Y como principal componente, como en el caso anterior, la nómina es el principal componente, porque pasó de 498 millones a 608 millones, o sea, es bastante grande esta diferencia. En cuanto a las depreciaciones, bajaron en 2030, lo cual no es malo,
y bajan en 2030 a 28 millones, porque venían siendo casi 100 millones. O sea, es importante. Bueno, algo importante es que después de todos estos resultados pudimos encontrar el EBIT, que como sabemos es utilidad operacional bruta, sí, utilidad operacional, utilidad operacional bruta, gastos operacionales vivos. Este bit mejora, encontramos una mejora, ya que de 113 millones en el 2025 llegamos a 126 millones en el 2030, con un pico de 143 millones en 2028. Bastante importante. Y también algo importante es que la utilidad neta, lo que nos da al final de esta tabla, cuando ya tenemos ya analizado el EBIT y los gastos financieros e impuestos, crece de 22 millones a 82 millones en el 2030 y tiene un fuerte aumento en 2026 con 28 millones y un pico bastante importante en el 2028 de 82 millones, pero vuelve a caer en el 2027. Y para resumir esta parte, la reducción de los gastos financieros en años recientes mejora notablemente en la utilidad de antes de impuestos. Y nos dimos cuenta que la empresa muestra un crecimiento saludable en ventas con una estructura de costos relativamente controlada. Y nos dimos cuenta, bueno, como les dije anteriormente, en este estado de resultados, analizamos todo lo que fue, o sea, hallamos los resultados de la utilidad marginal, la utilidad bruta, el EBIT, la utilidad antes de impuestos y la utilidad neta, que van a ser puntos importantes para lo que siguen del ejercicio. Seguimos con el plan de inversión. A continuación, el plan de inversión, donde se estima el disponible inicial para los primeros periodos mensuales de operación. Inventarios de partida, cuentas por cobrar y sus relaciones de cartera. Asimismo, las cuentas por cancelar a los proveedores, la rotación de estas cuentas en promedios. Y por último, se presenta plenamente el capital de trabajo neto operativo y sus variaciones en el tiempo del proyecto. Como primera parte, en esta tabla pudimos analizar que nos proyectan el capital de trabajo neto operativo, o sea, el KTNO, que este incluye la inversión inicial, el disponible inicial, cuentas por cobrar, cuentas por cobrar y pagar, rotación de cartera y proveedores, variación en el KETNO año tras año y la rotación con ventas y compras a crédito. Como primeramente quiero analizar qué pasó con el capital del trabajo. Nos podemos dar cuenta que en este capital de trabajo había un disponible inicial de 165 millones y un inventario de partida de 281
para tener un inventario, para un inventario total inicial de 446. Esto representa la base de los activos circulantes netos con los que comienza la operación en este punto. El KTNO, que como bien sabemos, por su fórmula que nos fue explicada, es inventarios más cuentas por cobrar menos cuentas por pagar a proveedores. Con base a esto, aumentó gradualmente cada año, ya que en el 2025 era 508 millones y termina en el 2029 en 740 millones. Más adelante les contaré por qué. Nada más, en este momento estamos notando hasta el 2029 y no hasta el 2010, no hasta el 2030. Y se los diré, en el 2030 hubo una caída bastante abrupta, ya que nos encontramos, como lo dije anteriormente, en 740 millones. Pero hubo en el 2030 una caída bastante fuerte y bajamos a 259 millones. La caída fue aproximadamente de 481 millones, 481 millones, que lo podemos ver aquí, que está en rojo. Ya que veníamos en la alta, en la alta, en la alta, y aquí bajamos. Veníamos aquí subiendo, 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 y bajamos aquí. Eso nos representa en rojo. Hubo una variación del KTNO que fue positiva hasta el 2029, lo que implica más inventario en el capital de trabajo, ya que es necesario invertir más en capital de trabajo. Y fue negativa en el 2030. Creemos que posiblemente pudo ser una reducción de inventario o por cuentas por pagar, que más adelante en el flujo de caja libre lo sabremos. Pero mientras tanto, quiero seguir con la rotación de cartera, que representó una métrica de valor de rotación de cartera de 8 a 10 veces, de 8 a 10 veces en días de cartera promedio, que anotó al final un 30% constante. Esto sugiere que la empresa cobrará sus cuentas por pagar relativamente bien con una política de crédito estable. También la relación a proveedores, también las cuentas por pagar, por cobrar y pagar, la cartera, el CC, inventario, bueno, esta parte es importante, aumentan constantemente, el inventario aumentó, eso es bueno, ya que estábamos en un 335 millones y llegamos finalmente a 542 millones, que tristemente desaparece en el 2030, ya que este fue como el año de la caída. Y el plan de inversión para el proyecto indica que nuestra inversión de partida de capital de trabajo inicial es 446, como lo dije, siendo la suma del disponible inicial de 3 meses de operación con la inversión de partida. Seguimos con el punto número 7, análisis de inversiones fijas y diferidas. Ya como vimos anteriormente, la empresa NeoSAS ya tiene pronosticadas sus ventas totales proyectadas, al igual que su plan de inversión, su estructura de costos, pero ahora es necesario poder analizar otros factores como son algunos activos que juegan un papel importante en el ejercicio económico. Vamos a estar viendo primero el análisis de inversiones fijas y diferidas. Como podemos ver en la estructura, tenemos dos tipos de activos, los tipos de activos fijos, o me gusta llamarlo más bien los físicos, y tenemos los diferidos que al ser amortizables
se infiere claramente de que son activos intangibles. Ahora bien, tenemos activos como muebles y enseres, equipos de cómputo y comunicación, flota de equipo y transporte y otros activos fijos. Y las amortizaciones de los diferidos, cada uno con su costo histórico registrado contablemente y una vida útil promedio fijada en años. A continuación vamos a ver ahora el proceso de depreciación de cada uno de estos activos que nos ayudará a determinar qué tan viable está siendo la inversión y también si es necesario hacer algunos ajustes dentro de ellos. La depreciación que debemos utilizar es una depreciación común, una depreciación lineal, que no es más que solamente la división de nuestro costo histórico entre el número de años de vida útil promedio. Y esto nos va a dar para cada año un valor de depreciación fijo, igual. El caso de muebles y enseres de 14.400.000, en el caso de equipo de cómputo y comunicación 26.600.000, en el caso de la flota y equipo de transporte 46 millones cerrados. Y en el caso de otros activos fijos 13.500.000. Es muy importante analizar el tema de la vida útil promedio porque esto juega también un papel importante en el tema de la inversión. Como podemos observar, en el caso de los costos, en el caso de muebles y enseres, tiene una vida útil de 9 años promedio. Sin embargo, el proyecto está estimado en realizarse en 6 años, por lo que no va a llegar al ciclo, llega al ciclo completo del proyecto, pero tiene 3 años de vida útil restante y eso nos da un valor de salvamento. El valor de salvamento que no es más que la diferencia de nuestra depreciación acumulada, es decir, lo que se depreció en todo el ciclo del proyecto del año con el costo histórico, lo que nos va a costar el activo, los muebles y enseres para este proyecto. Ese valor de salvamento es de 43.300.000, lo que se espera poder recuperar de los muebles y enseres una vez se finalice el proyecto. Bien, tenemos el equipo de cómputo y comunicación, una parte muy importante, un activo muy importante dentro del ejercicio económico. El problema que se ha detectado es que la vida útil promedio de este activo es de 3 años y por lo que podemos observar en la estructura, no alcanza a llegar a los últimos 3 años del ciclo del proyecto. Ahora, es muy necesario que la empresa Neosas pueda observar un poco, analizar un poco la situación y poder renegociar o poder buscar otra clase de activos de valor más aumentado, pero que a la vez aumente su vida útil promedio para que para el año 2028 no tenga que nuevamente hacer una reinversión en equipos de cómputo y comunicación, ya que es una clase de activos que se desgasta con el tiempo bastante rápido. Ok, la parte de flota y equipos de transportes, tenemos una vida útil de 5 años, no alcanza a llegar hasta el año 2030, que es el último año del proyecto. Sin embargo, se espera que con un buen uso y un mantenimiento, mantenimiento promedio, se pueda conservar hasta el último año, aunque su vida útil llegue hasta los 5. Los otros activos fijos llegan hasta el año llegan, tienen un ciclo de vida de 7 años, alcanzan a llegar hasta el año 2030 con un valor de salvamento de 13.500.000. En el caso de los activos diferidos, con un valor de 40 millones de pesos en los costos históricos, una vida útil de 5 años y con una depreciación de 8 millones cada año, alcanza hasta el año 2029, no cierra el ciclo del proyecto, por lo que no tenemos un valor de salvamento, sino que al contrario tenemos un negativo de 27.800.000. Bien, estas han sido nuestras análisis de inversiones fijas y diferidas. Nuestro total de inversión, que no es más que la suma, ¿verdad?, de nuestro capital de trabajo inicial que se requiere para el proyecto, más las totales inversiones fijas y los diferidos, para un total de 1.021.931.553 pesos colombianos. Ahora vamos a analizar el plan de financiación, que es donde ahora los socios y los entes, los terceros bancarios, van a ser parte, van a ser partícipes de la inversión al proyecto de Neosas en aras de expandirse hacia nuevos territorios, en este caso la zona costera, específicamente la ciudad de Cartagena. Y tenemos que el Banco de la Vivienda nos ha aprobado un crédito de 250 millones de pesos bajo una tasa mensual vencida nominal de 18,52% a un plazo de 5 años y un sistema de amortización de cuota fija
bajo un estudio de crédito de 100.000 pesos. El Banco Ave Villa también nos abrió sus puertas, nos ha dado una aprobación de crédito de 200 millones de pesos bajo una tasa efectiva anual de 21,20%, con un plazo máximo de 5 años bajo el sistema de amortización de cuota variable y un estudio de crédito de 85.000. Los socios que tienen que aportar el resto del dinero, en este caso con la suma de los dos créditos, dando 450 millones, el restante es lo que los socios deben de aportar, que son 571 millones, no, 571.931.553 millones. Ahora, la tasa de rentabilidad esperada para los socios se tomó el DTF semanal de esta semana, que es del 9,25%, y la tasa de rentabilidad del mercado, según el Departamento de Finanzas y la información que nos ha suministrado, es del 21,32% efectivo anual. El riesgo beta que se ha fijado para los socios es de 1,10, por lo que claramente es un proyecto que tiene eh, cierto grado de riesgo elevado, por lo que se espera que su tasa de retorno esperado para ustedes los socios sea realmente significativa y satisfactoria. Ok, vamos a analizar ahora las amortizaciones de cada uno de los créditos para poder entender cómo vamos a manejar los gastos financieros en el ciclo del proyecto. En el caso, bueno, de ambos bancos se nos ha fijado un tiempo máximo de 5 años, por lo que se espera que para el año 2029 ya las deudas sean saldadas y ya para el año 2030 lo único pues que esperamos ya pues tener esa parte de contable ya totalmente libre. Ok, el crédito de Bancolombia fue de 250 millones de pesos. Aquí podemos ver la estructura de amortizaciones, tenemos los periodos, saldo a capital, abono a capital, los intereses, la cuota financiera, nuestro estudio de crédito y nuestro flujo de caja neto. Nuestro crédito inicial en el año cero es de 250 millones de pesos. Al ser el año base, no vamos a abonar a capital, tampoco a interés, tampoco vamos a pagar cuota, sino que simplemente desembolsamos el estudio de crédito que son 100.000 pesos. Ahora, como vamos a manejar una tasa, vamos a manejar un periodo mensual, vamos a estar haciendo pagos mensuales, por eso es mensual vencido. No podemos trabajar solamente bajo la tasa mensual vencida nominal, tenemos que pasarla a una tasa mensual vencida periódica, lo que se hace una división entre la tasa mensual vencida nominal, esta que vemos aquí, 18,52%, y se divide entre el número de periodos en un año, que en ese caso sería, como estamos hablando de meses, el número de meses en el año son 12, y es aquí donde tenemos el 1,54%, que es nuestra tasa mensual vencida periódica. Vamos a pasar a ver, como en este caso tenemos, es una cuota fija la que vamos a manejar. El banco nos ha dado la opción de una cuota fija, es decir, vamos a pagar lo mismo en todos los meses hasta finalizar el periodo, todos los periodos de la deuda. Eso técnicamente se conoce como anualidad. Vamos a estar pagando lo mismo en todos los años, en todo lo que transcurre de los años del periodo de la deuda, estaremos pagando lo mismo cada mes, cada periodo. Bien, para esto utilizamos una función pago, la función pago en Excel, la cual involucra tanto la tasa mensual vencida periódica, que la llamamos dividiéndola con la tasa mensual vencida nominal, involucra también el número de periodos en el plazo de la deuda, que es de 60 meses en total, e involucrando también negativamente al saldo a capital. Esto se pone negativo para que el resultado nos dé positivo y así podamos obtener la información que requerimos. En este caso, la cuota financiera se estima que va a ser de 6.419.288 pesos para todos los meses hasta finalizar el año. Hasta el año 2029 se estima que la empresa va a estar desembolsando este dinero en los gastos financieros para poder cubrir la deuda que la vivienda nos ha suministrado. Ahora bien, pasamos al tema de los intereses. La empresa estima variar en el tiempo los intereses y la interés no es más que la multiplicación de nuestro saldo a capital por nuestra tasa de interés mensual periódica, para dando un total de 3.858.300 pesos para el primer periodo y va variando ligeramente con el tiempo. Nuestro abono a capital no es más que la resta tanto de la cuota financiera con el interés. Ese va a ser nuestro abono a capital en el periodo. Va a ser totalmente variable, va a ir variando con el tiempo. A medida que
va aumentando nuestro abono a capital, va disminuyendo el saldo de la deuda. Ahora bien, nuestro abono a capital no es más que también la resta, la diferencia del saldo a capital del primer periodo con el de el abono el abono del primer periodo. Eso va a ir variando, va a ir reduciéndose a medida que el abono aumenta. Son inversamente proporcionales, pero la idea es que ya para el año 2029, es decir, en el mes 60, ya tengamos un saldo de 0 pesos en la deuda. Terminaremos pagando nuestro último abono de 6 millones, nuestro último interés de 97.000 y claramente la cuota financiera como es fija. Estaría nada más pagándose la última cuota en el mes 60. Nuestro flujo de caja neto, aquí vemos nuestros flujos de caja neto, aquí son fijos, pero no tenemos seguro, por lo cual es igual a la cuota financiera. En el flujo de caja neto, en el periodo cero, observamos nada más que la diferencia entre nuestro saldo a capital y restándole nuestro estudio de crédito, que es lo que nos debita el banco. Bien, para seguir hacia adelante, observamos acá nuestra tasa mensual real, que no es más que la tasa interna de retorno, utilizando la función TIR, nuestra tasa interna de retorno, involucrando todos los flujos de caja netos que hay, que obtuvimos, tanto el negativo del año cero como todos los demás que son igual a la cuota financiera, y nos da una tasa interna de retorno del 1,54%. Esta es nuestra tasa mensual real y totalmente igual a la tasa mensual vencida periódica. Nuestra tasa efectiva anual real bajo la función inefectivo, donde involucramos nuestra tasa mensual real multiplicada por el número de periodos en el año y al igual que también involucramos el número de periodos en el año, lo mismo 12, para obtener una tasa efectiva anual real del 20,20%. 20,20%. Es importante esta tasa efectiva anual real porque esta va a ser nuestra tasa antes de impuestos en nuestra estructura de costo de capital. Nuestra tasa, bueno, vamos al Banco Villas, en esta parte se nos da una cuota variable, no una cuota fija, sino una cuota variable, un crédito aprobado de 200 millones, bajo una tasa efectiva anual de 21,20%. Como no se puede trabajar bajo una tasa efectiva anual en el tema de las amortizaciones de crédito, debemos de convertirla primero en una tasa nominal. Se hace una conversión mediante la función tasa punto nominal, donde se toma la tasa efectiva anual que se nos dio el banco de 21,20% y el número de periodos en un año y nos hace una conversión total del 19,38% mensual vencido nominal. Para convertirla a mensual periódico se hace la misma operación que en la anterior, tomando la tasa mensual vencida nominal y se divide entre el número de periodos que vamos a estar manejando, que en este caso son 12 en un año, para un total de 1,62% mensual periódico. Ese es nuestro mensual periódico, la tasa con la que vamos a trabajar nuestra tabla de amortizaciones. Tenemos el saldo a capital, 200 millones en el año cero. No pagamos absolutamente nada en abono y los demás, sino solamente el estudio de crédito. Se nos debita un flujo de caja de 199 millones 915 mil. Y aquí donde vamos a empezar a trabajar, porque al ser una cuota financiera variable, ahora cambian los papeles. En este abono a capital vamos a estar pagándolo de forma fija. Va a ser un solo valor en el abono a capital. Todos los meses se estará abonando el mismo valor, pero claramente variando la cuota financiera, pues los intereses sí son totalmente cambiables, varían en el tiempo. Ok, nuestro abono a capital no va a ser más que la división de el saldo a capital en el caso del periodo 1, del mes 1, va a ser la división del crédito aprobado entre el número de periodos, eso es totalmente fijado, ¿verdad? El número de periodos totales de la deuda y nos va a dar para un total de 3.333.000 en todos los meses que se estará cubriendo, se estará saldando la deuda. Nuestro saldo de capital va cambiando, va reduciéndose ligeramente a medida que se van haciendo los pagos del abono. Y nuestro interés también súper sencillo, no es más que solamente la multiplicación de nuestro saldo a capital, de nuestro crédito aprobado por la tasa mensual periódica.
tasa mensual vencida periódica, y esto igualmente para con todos los demás saldos que queden después que se le abone al capital. La cuota financiera, la suma del abono a capital con el interés, es totalmente variable en el tiempo. Se estima que en principio estaremos pagando 6.563.600 pesos, y para el último periodo de la deuda, se estima que estaremos solamente pagando 3.386.172 pesos. Nuestra última cuota financiera, nuestro último pago financiero para poder saldar la deuda de 200 millones con el Banco Avevillas. Nuestra tasa interna de retorno, nuestra TIR, tasa interna de retorno, tasa mensual real, 1,62%, mismo igual que la mensual vencida periódica, y nuestra tasa efectiva anual real de 21,23%. Estas han sido nuestras amortizaciones de ambos bancos, de ambas deudas, para poder llevar a cabo el proyecto. Bien, ahora tenemos acá, eh, vamos un momento al WACC, a la estructura de costo de capital, y vamos a hallar tres involucrados: el Banco de Vivienda, el Banco de Vivienda y los socios. Cada uno con el aporte que van a realizar para la iniciación del proyecto y la participación de ellos. La participación no es más que el valor de dinero que van a inyectar en el proyecto de la empresa de expandirse a Cartagena, entre el valor total de la inversión. Ese va, en el caso de la vivienda, de un 24,46%, en el caso de vivienda de 19,57%, y en el caso de los socios tendrá una participación por encima de la media, del 55,97%. La tasa de impuestos que la hallamos en el caso de los bancos, de los terceros, de los financieros, la tasa efectiva anual real, en el caso de la vivienda, de 20,20%, y en el caso de Banco AB Villas de 21,23%. Bien, claramente se tiene que, en el caso, bueno, ya de la tasa después de impuestos, se aplica el impuesto de renta, actualmente fijado el 35% por el gobierno, y para un total de 16% la tasa después de impuestos para el Banco de la Vivienda, para Avevía del 13%, y para los socios aumenta para el 36%. Ahora, en la contribución al WACC, que no es más simplemente la contribución a nuestro costo de capital total, es multiplicación de la participación por la tasa después de impuestos. Es decir, nuestra tasa ya neta después de impuestos. Para el caso de la vivienda, un 4%, para el cual vivía 2%, y para los socios un 20% total, dando así un total de 26,7% en la contribución a la estructura de costo capital o al costo capital. Bueno, eso ha sido hasta ahora algunos de los aspectos que vamos a tener en cuenta para la empresa y el proyecto de expandirnos a la ciudad de Cartagena de Indias. Esperemos que esto sea realmente... bueno, antes de poder finalizar, les digo a los socios que tienen una tasa de rentabilidad esperada mínima de 22,53%, que lo que se espera es que realmente puedan retornar un dinero bueno, un dinero que realmente satisfaga el riesgo que se corre en el proyecto. Sin embargo, hay que hacer ciertos ajustes, para poder hacer el proyecto más viable y que realmente tenga la motivación completa para poder invertir en el proyecto. Para continuar con nuestra presentación, podemos tener en cuenta estos tres puntos, como lo son el flujo de caja libre, los criterios financieros y la aplicación de posibilidades para sensibilización. Como podemos observar, en el año base el flujo de caja libre es fuertemente negativo, con casi 982 millones. Esto podría ser una señal de una gran inversión inicial, probablemente para un aumento significativo del capital de trabajo neto operativo. Pues en el año 2025, aunque mejoró, el flujo de caja libre sigue siendo negativo, con un menos de 132 millones, lo cual sugiere que la operación está en un proceso de recuperación.
En el año 2026 en adelante, el flujo de caja libre se vuelve positivo y saludable, superando los 243 millones, aunque con una tendencia decreciente hasta el año 2029. Ya en el año 2030 se observa un aumento muy fuerte, que probablemente se debe a la recuperación del capital de trabajo neto operativo, aunque en la tabla figura como cero. Esto sugiere que hubo un efecto de variación del capital de trabajo neto operativo negativo, pues liberando así unos recursos. La ausencia de reinversión en activos fijos no es común en empresas que buscan mantener o aumentar su capacidad operativa, pues esto puede implicar que los activos tienen una larga vida útil o el modelo esté incompleto, que quiere decir que existen unos riesgos de subestimar necesidades de reinversión. Y por último tenemos la aplicación de posibilidades para sensibilización. Entendiendo que ya no hay viabilidad ni valor futuro para el proyecto, pues se aplicará una serie de modificaciones para la sensibilización del proyecto. De esta forma le mostraremos si al final es conveniente o no hacer una sucursal en la ciudad de Cartagena. En las modificaciones tenemos que existirá una nómina del menos 15%, servicio del menos 8%, distribución del menos 8%, mantenimiento del menos 6%, aseo y cafetería del menos 7%. Pues en cuanto a las inversiones fijas, pues se pueden revisar ajustándola a un máximo del menos 17%. Pues por otro lado, los gastos operacionales vivos se redujeron de acuerdo a las condiciones estipuladas, quedando de la siguiente forma. En la tabla existirá una nómina, unos servicios públicos, honorarios, arriendo, distribución, mantenimiento, aseo y cafetería, otros, y esto dando un total de gastos fijos de 581.756.000 pesos. Y sabemos que esto le quita peso a la inversión inicial y da a un mejoramiento en el flujo de caja, pues donde se redujo en un 17% máximo a las inversiones de los activos fijos. En las inversiones fijas tenemos en la tabla, pues se encuentran los tipos de activos como lo son los muebles y aranceles, equipos y cómputo y comunicación, flota y equipo de transporte, otros activos fijos, dando eso un total de inversiones fijas de 444.050.000 pesos y una amortización de diferidos donde existen otros activos diferidos de 40 millones de pesos, dando un total de inversiones diferidas de 40 millones y un total de inversiones inicial de 870.730.553 pesos. Esto causó unos cambios drásticos en el valor presente y el valor futuro neto, pues cambiando de negativo a positivo y con un valor presente mayor a la inversión total requerida, pues dando una viabilidad al proyecto. Sin embargo, aunque también es necesario que el valor presente neto sea igual o mayor al 15% del valor de la inversión inicial, pues por lo que se procederá a realizar un cambio en la estructura de costos financieros. Como lo encuentra aquí en la tabla, el precio de venta, margen de contribución unitario, costo directo, dando esto una utilidad deseada del 62%. Entonces el margen de contribución aumentó a un 62%, pues lo que ha provocado un aumento de más del 15% del valor presente neto en la relación de inversión total. Pues se deben realizar las modificaciones mostradas y posteriormente pensar en más negociaciones. También se puede decir que si es viable el proyecto
siempre y cuando se hagan las recomendaciones dichas y mostradas. Muchas gracias. En los criterios financieros se tiene una visión general de la viabilidad del proyecto para así expandir dicho proyecto en la ciudad de Cartagena. Como se observa en la tabla de indicadores y criterios, el proyecto en la actualidad no muestra viabilidad ni futuro retorno para hacer dicha inversión, al tener un valor presente menor a la inversión del primer año y también al tener un valor neto actual negativo, por lo que se aplicará una serie de acondicionamientos en gastos para llevar el proyecto a una mejor proyección. Entonces, el proyecto no es rentable bajo las condiciones actuales. ¿Por qué? Porque este tiene un alto WACC del 26%, tiene unos flujos iniciales muy negativos, tiene un capital de trabajo neto operativo negativo y también tiene un margen EBITDA decreciente. Como lo muestra aquí en la tabla, pues desde el año 2026 hasta el año 2030, en realidad sí se muestra porcentualmente que existe una decrecencia. ¿Qué quiere decir? Que pasar de un margen EBITDA de 10% en 2025 a solo 3% en 2030 muestra una reducción significativa en rentabilidad operativa, pues esto sugiere presión en precios, mayores costos o pérdida de eficiencia. Esto debilita los flujos de caja a futuro. Hemos terminado con nuestro trabajo de gestión financiera. Esperamos que les guste. Hasta pronto.